Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe, que nos siguen por este medio. Ahora, al iniciar un nuevo año, quiero dar un caluroso saludo y sobre todo un deseo ferviente de que nosotros, cada uno de nosotros, podamos procurar, a la medida del alcance, procurar el bienestar propio y que genera en nuestro entorno. Que Dios nos dé la salud, la vida. Ese es el deseo mayor para poder cumplir todos los objetivos, metas, que nunca falte una puerta abierta de trabajo, una actividad productiva a través de la cual podamos proveer, sostener, sustentar nuestras vidas y la de los nuestros, quienes tenemos esa responsabilidad. Y sobre todo para que esto suceda, para que siempre estemos en bendición, que estemos muy tomados de la mano del Señor, no alejarnos de Cristo Jesús jamás, nunca descuidar su palabra, jamás descuidar la oración, buscarle en todo tiempo, de tal manera de estar con una conexión que nos permita tener esa intimidad con Dios en todo tiempo, en todo momento, en los momentos de bendición, de prosperidad, de salud, de paz, de bienestar, estar siempre con la disposición de tener gratitud permanente, que nos lleve esa gratitud a una obediencia, a una sujeción, y en los tiempos de adversidad que ciertamente aparecen, que hay, que son parte de la vida, podamos también clamar y acogernos más, tener nuestro oído atento para aprender la lección, saber qué es lo que tenemos que cambiar, que mejorar, de tal manera de que nuestra vida sea un éxito, ¿sí? Ese es mi ferviente deseo, dicho de otro modo y resumido, que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, que tengamos un corazón enseñable para conocer y ejecutar esa voluntad. Que Dios nos bendiga mucho en este año 2023 y que nos dé la fuerza para seguir predicando su bendita palabra, que cale profundamente en los corazones, de tal manera de que muchos más se rindan a este camino de bendición que nos ha llamado Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, que nos empuja a una salvación eterna. Bueno, en ese contexto y siendo este la segunda charla de este año nuevo, la primera la tuvimos ya el domingo de la semana pasada y que ya la subimos también a las redes sociales. Esta, digo, es la segunda charla y quisiera yo enfocarme un poquito en esto que debe ser una constante en nuestras vidas, ¿no? Estas situaciones que quizás los momentos son los propicios para decirlos, pero tienen que ser una constante en nuestra vida. Y poner como un preámbulo nada más esta situación que parecería tan obvia, tan lógica, pero los resultados nos muestran que no es así. No porque no sea lógico, sino porque a lo mejor lo lógico, lo obvio, lo normal, lo racional está descuidado. Y por descuidar, obviamente, nos damos cuenta cuando los resultados son malos. ¿A qué me refiero? A reconocer que la vida es un proceso de constantes cambios, ¿sí? No estoy descubriendo el agua tibia. Reconocer, digo, que la vida es un proceso de constantes cambios. ¿En qué debemos poner atención? Porque eso es obvio, ¿sí? Debemos poner atención, que esos cambios sean para bien. Porque si los cambios son para bien, entonces nosotros vamos creciendo como personas. Pero si los cambios no son para bien, o peor aún, los cambios son para mal, ¿sí? Nosotros o nos estacionamos, ¿sí? O retrocedemos, ¿sí? Y obviamente lo uno y lo otro trae consecuencias, resultados, situaciones totalmente diferenciadas, opuestas. Los unos nos traen paz, tranquilidad, gozo, disfrute, vida en abundancia, y los otros nos traen dolor, quebranto, angustia, sobresalto, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces digo, si la vida es un proceso en constantes cambios, hay que procurar que esos cambios sean para bien, no voy a cambiar para mal. Si antes yo fui un malcriado, no voy a cambiar para ser más malcriado, ¿no? Pues si antes tuve un lenguaje inapropiado, tuve palabras deshonestas, si quizás mi lenguaje ha sido soez, hoy tengo que cambiar con un lenguaje de amabilidad, de cortesía, de respeto, de consideración, ¿no es cierto? Entonces, esos son los cambios que debemos procurar en la vida. La vida está cambiando, va cambiando, nos guste o no, ¿sí? Pero nosotros como personas de bien, más aún si nos consideramos hijos de Dios por infinita misericordia con la que fuimos adoptados por la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, entonces digo, creo que tenemos que mejorar, ¿no? Y así en muchos aspectos que podríamos dar. Pero bueno, para compartir este tema, permítame partir
de, de un currículum, ¿sí? Todos nosotros, principalmente los que ya tenemos o hemos superado, digamos, los 18, 20, 25 años, digamos 25 años, ya un cuarto de siglo, me parece que es más que suficiente como para poder mirar el currículum que nosotros tenemos, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos dentro de nuestro currículum datos eh, propios y datos innatos, llamémoslo así, ¿sí? ¿Cuáles son los datos innatos? Son los que nos vienen por genética o los que nos han venido por ejemplo, porque hemos recibido el ejemplo desde muy temprana edad, ¿no es cierto? Entonces, yo soy entusiasta o yo soy tímido o yo soy, eh, qué sé yo, muy entrador, muy proactivo, o soy una persona muy quedada, soy una persona temerosa, en fin. Entonces, esos datos, digo, que tenemos en nuestras vidas, son datos innatos, es decir, propios de nosotros, de lo que venimos con una genética en parte y de lo que hemos vivido. El entorno nos ha dado una formación, principalmente el entorno familiar, ¿sí? Pero también, digo, hay otros datos de nuestro currículum, del cual quiero tener, digo, como punto de partida, y es lo que nosotros vamos adquiriendo ya de manera medianamente consciente, digamos así, ¿sí? Es decir, yo de pronto fui una persona muy tímida, muy retraída, muy recatada, porque, no sé, fui un único hijo o fui el último, fui muy mimado, muy consentido, y por lo tanto yo ya no tenía muchas responsabilidades dentro del hogar, todo me daban haciendo y eso me hizo muy cómodo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esos serían los datos propios de lo que uno es, de cómo uno se ha ido formando desde temprana edad. Pero a su vez, ¿no es cierto? Yo puedo contrastar esta actitud que termina siendo un poquito perjudicial y digo, pero aprendí, ¿sí? A ser diligente, comedido, dispuesto, trabajador, quizás fruto de las circunstancias o simplemente porque me di cuenta que me estaba quedando con la otra actitud, ¿no es cierto? Entonces, esos cambios que deben ser para bien, ¿sí? Dependen al 99.9% de lo que nosotros querramos, de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros decidamos en nuestras vidas. Y digo, esto debe ser un entendimiento permanente en nosotros, pero creo que un inicio de año es muy propicio para compartirlo. La palabra de Dios habla mucho al respecto, mucho. Aparte de que es una palabra de poder, una palabra que salva, que sana, que restaura, es constantemente una palabra de motivación para las vidas, es constantemente, ya sea por los personajes que encontramos, unos buenos a ser seguidos, otros malos a ser advertidos, sí, pero la palabra de Dios es una motivación permanente en nuestras vidas. Es por eso que quienes leemos la palabra de Dios, tenemos la sana costumbre de leerlo diariamente, sí, vamos alimentando nuestras vidas para que nosotros seamos personas de ímpetu, de ganas, de ñeque, de empuje, y no ser personas quejumbrosas, no ser personas de lamento, no ser personas depresivas, ¿no? Por eso es importante la palabra de Dios, ¿sí? Así que, obviamente, nos complace sobremanera el haber sido tomados en consideración de parte de Dios para poder compartir la palabra de Dios y lo hacemos con gozo, con alegría, con disposición de corazón. Como quiero que vayamos, por favor, al libro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, y antes de leer unos pocos versículos, permítame ponerle el antecedente que va a servir de base para este compartir de año nuevo, llamémoslo así. Quizás el mes de enero nos manejemos en este sentido. A propósito, quiere decirle, a propósito del mes de enero, que nuestro entorno navideño, que lo obtuvimos creo que por noviembre, por ahí lo formamos, lo vamos a mantener. Vamos a mantener nuestro entorno navideño hasta mediados de enero, quizás una semanita más, hasta la tercera semana de enero, para luego cambiarlo, que Dios nos ayude, nos dé la vida y las condiciones para poder cambiarlo y lo vamos a cambiar con el rinconcito del amor, ¿sí? Entonces así, quizás la última semana, los últimos 10 días de enero, ¿sí? Ya transformemos nuestro hábito para proyectarnos al mes de febrero, al cual se le conoce o lo hemos denominado el mes del amor, ¿sí? Entonces vamos a mantener esta misma eh, este mismo ámbito navideño hasta mediados o quizás un poquito más de enero. Bueno, Filipenses capítulo 3 habla
el apóstol Pablo, que escribe esta carta, él habla y dice, miren, hay una meta a la que tenemos que lograr. Hay distintas metas en la vida, ¿sí? Algunas de ellas son consecutivas, pero hay una meta suprema, hay una meta mayor, que quienes nos decimos hijos de Dios o quienes procuramos vivir bajo la voluntad de Dios, debemos entender que esa es la meta suprema, esa es la meta mayor, ese es el objetivo máximo que nosotros tenemos. Y él comienza mostrando y diciendo, miren, aparentemente yo estaba encaminado en esa meta, aparentemente yo tenía las condiciones innatas, por eso me permití mencionar algo en el preámbulo, yo tenía las condiciones innatas para lograr, digo, aparentemente lograr esa meta, ¿sí? Que era ser un escogido de Dios para estar en la eternidad en la presencia de Dios, ¿sí? Él venía con un currículum, ¿sí? Él venía de una religión muy radical, digámoslo así, que era la religión judía, la misma que había inventado, como toda religión, tiene sus inventos humanos, ¿sí? Había inventado ciertos reglamentos, ciertas condiciones que había que cumplir para llegar a ser aquí en la tierra una autoridad religiosa y pensar que eso era el paso previo para luego alcanzar la meta mayor, que era estar un día en la presencia de Dios y por su eternidad, ¿sí? Entonces él habla, por ejemplo, al respecto, ¿no? de su currículum, de su currículum. A ese currículum le vamos a llamar, este primer punto, le vamos a llamar punto de partida, ¿sí? Y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces él habla de su currículum, habla del cambio que tuvo, porque la vida es una constante de cambios, y del cambio que él tuvo para bien, ¿sí? De las decisiones que él tomó para enrumbarse en ese cambio. Y luego, pues él termina teniendo una actitud extremadamente sensata, que es la que yo quiero destacar en esta prédica, y así le vamos, en base a eso le vamos a poner el nombre. Digo, él tuvo una actitud por demás sensata, de saber que se encontraba en algún punto del proceso, ¿no? En algún punto del proceso y decir, bueno, aquí le vamos, ¿sí? Y vamos a continuar. En Filipenses capítulo 3, versículos del 10 al 14, inicialmente, dice así, digo después de que él da sus datos propios, ¿sí? Los datos que él consideraba que eran su currículum y hasta cierto punto su carta de presentación, él llega a estas conclusiones. Y dice, si va a aparecer en su pantalla, de ser posible, sígalo usted también con su Biblia en mano y siempre con la debida atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, versículos del 10 al 14 dice así. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Bueno, yo le decía que él parte de su currículum, ¿no? Que está en los versículos anteriores, ya los vamos a leer si es que es pertinente, en la que él se presenta, ¿sí? Con sus condiciones humanas que le habían sido dadas desde siempre, desde temprana edad, y que él fue en pos de eso, ¿no? Él consideró, por la formación religiosa que él tenía, consideró que eso es lo que él tenía que alcanzar y lo alcanzó, ¿sí? Hasta que tuvo un cambio, ¿sí? Para bien, para mejor, y que le enfocó plenamente en este objetivo. ¿Cómo le vamos a llamar a esta prédica? A esta prédica le vamos a llamar así, con la mira en el objetivo, con la mira en el objetivo, ¿sí? Eh, perder el objetivo o retirar nuestra atención del objetivo nos puede no solo distraer,
y hacer que nunca lleguemos a ese objetivo, o nos puede desviar y llevarnos a deambular por distintas circunstancias para luego tratar de retomar el objetivo, que termina siendo bastante más difícil. Por eso es mejor en esta vida caminar con objetivos claros, saber cuál es el camino y seguir en pos de él con la mira en el objetivo. ¿Sí? Bueno, ¿qué debemos entender entonces para nosotros poder manejarnos de este modo, con la mira en el objetivo? Lo primero es que nosotros debemos tener un punto de partida. Primero, un punto de partida. ¿Cuál era el punto de partida de Pablo? El punto de partida de Pablo era su currículum. Le leo rápidamente nada más, sin que aparezca en pantalla. Dice, aunque yo tengo también, en el versículo 4 del capítulo 3 de Filipenses, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, ¿no es cierto? Entonces su punto de partida era todo su currículum que él tenía. Entonces yo me pregunto y le pregunto, ¿sí? Primero, ¿tenemos un objetivo mayor? ¿Tenemos un objetivo supremo? ¿Tenemos una gran meta en nuestras vidas? Yo le voy a decir cuál es la mía, ¿sí? Yo tengo muchas metas hoy por cumplir, muchas más cada vez. Mientras voy avanzando en años, van apareciendo más objetivos, metas que ya se vuelven en mi edad desafíos, ¿no? Pero yo tengo una gran meta. Mi meta es estar un día en la presencia de Dios y por la eternidad, ¿no es cierto? Eso quiere decir que yo debo tener tal estilo de vida aquí en la tierra que me apunte y me mantenga siempre enfocado en ese propósito, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo el pensamiento que destruiría mi gran meta de decir, chuya vida, sí, hay que disfrutarla, hay que vivirla, no hay que dejar pasar, viva la diversión, porque la vida es para disfrutarla. Vea, yo sé que la vida es para disfrutarla, pero hay que entender bien lo que implica disfrutar de la vida, porque un verdadero disfrute trae satisfacción, paz y tranquilidad, ¿sí? Un malentendido disfrute trae destrucción, dolor, quebranto, muerte, ¿no es cierto? Pero no solo eso, no solo las consecuencias que aquí las vivimos, sino la gran meta. Un día estar en el cielo, en la presencia de Dios, y no estar un día en el infierno, en condenación y tortura eterna. Entonces, estas son las dos espacios, las dos opciones, ¿sí? Que tenemos después de esta vida. Entonces, mi meta sí es una meta posvida, ¿sí? Mi vida no se acaba o no estoy luchando o no estoy viviendo y manejando mi vida en pos de una meta terrenal. No, la meta de Pablo, la meta mía y la meta de los que somos cristianos, de los que conocemos de Dios, de los que hemos sido llamados por la infinita misericordia de Dios a vivir esta vida de victoria, ¿sí? No termina en una meta que sea una lápida de reconocimiento a la buena gente que era tal o cual persona. No, nuestra meta es suprema, es mucho mayor, ¿no es cierto? O sea, yo quiero estar un día en la presencia de Dios. Siempre quise, nunca lo pensé, nunca lo analicé, hasta cuando me di cuenta que mi pecado, mi conducta de vida, mi manera de manejar la vida, me estaba llevando exactamente a lo opuesto de lo que yo supuestamente quería, ¿sí? Entonces hoy no, hoy conozco la palabra de Dios, conozco a Cristo Jesús, que es el camino que me lleva a esa meta, es el camino, la verdad y la vida. Entonces voy en pos de ellas. Pero ¿cuál es mi punto de partida? Hay que ser reales, hay que ser honestos, hay que ser sensatos, ¿sí? Hay que ser transparentes y no decir, no, yo sí creo que voy en pos de esa meta, como escucho a mucha gente, no, porque soy buena gente, no creo que Dios sea tan malo que mande al infierno a nadie. Yo creo, es que no se trata de lo que tú crees, se trata de lo que Dios dice a través de su palabra. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Si mi punto de partida es lo que yo he sido formado, ¿no es cierto?, desde mi niñez, en mi religión, en el desenvolvimiento, desarrollo de esa religión, si es que quizás esa religión está consiguiendo aspectos buenos en mi vida o más bien me ha conformado a decirme, si pecas, compensas con esto. Si tu pecado puede ser compensado con esto, entonces ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz del Calvario? ¿No es cierto? Entonces hay un sinnúmero de puntos de partida que son propios nuestros.
porque nos dieron, porque así venimos, porque así nos formaron, porque por genética los recibimos, hablando un poco más específicamente por genética espiritual, es decir, yo creo lo que mis padres y mis abuelos y mis antepasados creyeron. ¿Pero es eso correcto? ¿Está eso dentro de la voluntad de Dios? ¿Hay respaldo total en la palabra respecto de esa creencia? Ve, yo tengo amigos míos, que cuando yo era un religioso de buena fe, obviamente, desde muy niño, fui formado así en mi hogar, y yo tengo amigos de esas épocas, ¿sí? Que hoy obviamente son contemporáneos, algunos, los que todavía les he podido ubicar, que ellos son ateos de siempre. Desde muy niños ellos se burlaban de los que creíamos en Dios, aunque sea de manera equivocada en cuanto a la doctrina, pero ellos fueron ateos. Y conforme fueron creciendo, ese punto de partida de ellos, que era el ateísmo, fue argumentándose, fue respaldándose con criterios, con cosas que oían, con libros que leían, etcétera, etcétera. Y obviamente el punto de partida de estas personas es simplemente decir, Dios no existe, por lo tanto, ¿cómo me puedo hacer una gran meta, una suprema meta, un objetivo post-vida, ¿sí? Y post-muerte, obviamente, si yo sé que no existe? O sea, aquí es todo. Si es que existiera infierno, aquí mismo es del infierno, sabe decir mucha gente. Entonces, hay que ser, digo, sensatos en el punto de partida. ¿Para qué? Para saber si es que ese punto de partida me está enfocando hacia mi meta o no me está enfocando hacia mi meta, ¿sí? De tal manera que es necesario que nosotros entendamos esto, ¿sí? El segundo aspecto que debemos considerar es lo adquirido. Es decir, el punto de partida me es dado de manera involuntaria, podríamos decir, pero lo adquirido es lo que yo ya voy asimilando, aceptando en mi vida, ¿no es cierto? Entonces, lo adquirido es a lo que yo he prestado atención, ya sea porque incliné mi oído hacia una inquietud o porque busqué de cuenta propia, en fin, ¿no es cierto? Entonces, en lo adquirido, por ejemplo, Pablo dice así, después del semejante currículum que nos presenta en el mismo capítulo 3 de Filipenses, del versículo 4 al versículo 6, Pablo dice así, todo ese punto de partida que yo tuve, todo ese gran currículum que me envolvía y que me hacía tener un gran reconocimiento a nivel humano, ¿sí? Porque él era un judío, pero mandado a ser, un judío a la perfección, ¿no es cierto? Dice, todo eso, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, él en lo adquirido, ¿sí? Él da un cambio total respecto de su punto de partida. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que su punto de partida, aún de buena fe, equivocado. Aún de buena fe, estaba equivocado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos pasa a muchos de los que hoy somos cristianos, o sea, verdaderos seguidores de Cristo, que queremos vivir su palabra, que queremos manejarnos bajo su voluntad, ¿no? Que muchas cosas espirituales nosotros las vivimos, las practicamos, las seguimos de buena fe, porque no sabíamos que estábamos equivocados hasta cuando la palabra de Dios se reveló a nosotros, es decir, cuando abrimos este librito que se llama Biblia y nos dimos cuenta que sí, a pesar de la buena fe, a pesar de las ganas, a pesar de la reverencia, a pesar de la dedicación, a pesar del respeto que tuvimos por nuestras creencias, por nuestras religiones, pues lastimosamente estábamos equivocados. ¿Sí? Y luego fuimos obviamente entendiendo un poco más, desglosando el porqué, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero él adquirió una nueva perspectiva de vida. Dice, todo mi gran currículum hoy lo considero pérdida. ¿Por qué? Porque no me conduce al objetivo. El objetivo, dice, es un día estar en la presencia de Dios. Y para estar en la presencia de Dios hay que vivir un proceso que lo leímos en el versículo 10 y 11 que originalmente lo mencionamos aquí, ¿no es cierto? Y lo repito, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces dice, vea, yo en la condición anterior, en mi punto de partida, en mi religiosidad, que consideraba de buena fe, que me podía llevar a la presencia de Dios un día y por la eternidad,
eh, yo sufrí un cambio. Hoy lo considero pérdida eso, ¿sí? No porque intencionalmente haya estado haciendo algo malo deliberadamente, no, sino que simplemente fue una pérdida porque ahora veo cuál es el objetivo y cuál es el camino. Y el camino es tratar de conocerle a Dios e identificarme con su Hijo Jesucristo. Y al conocerle a Dios, yo tengo que conocerle a Cristo Jesús, porque yo no puedo conocer a Dios si no es a través de Cristo Jesús. Dice, y me voy a identificar con Él aún en sus padecimientos y si es que fuera necesario aún en su muerte. Entonces, Él tiene bien claro, es lo adquirido, son los cambios para bien que debemos tener en nuestras vidas. Y claro, los versículos posteriores son trascendentales, ¿no? Porque Él dice, y yo no creo haberlo alcanzado ya, sino más bien, ¿sí? Más bien me ubico claramente, ¿sí? Lo peor que puede pasar en la vida de un ser humano es estancarse. Es creer que ya, hasta aquí llegó y que no hay nada más, ni nada nuevo, ni nada por mejorar. Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano, ¿sí? Si la vida es un constante proceso en cambio, ¿sí? Nosotros no podemos estacionarnos en, en una carretera en la que todo el mundo camina. No puedo estacionarme porque voy a ser obstáculo para otros, porque, bueno, en fin, es una fatalidad pensar eso, ¿no es cierto? Entonces, Pablo, en este tercer aspecto, se ubica plenamente bien. Él reconoce el punto en el proceso. Así lo he llamado a este tercer aspecto. El punto en el proceso. Es decir, no he llegado, tampoco estoy atrás donde estuve, sino que estoy ahora en este punto para continuar. ¿No es cierto? El punto en el proceso. El punto en el proceso nos permite identificar dónde estamos hoy. ¿Qué tanto hemos mejorado? ¿Qué tanto hemos cambiado para bien? ¿Qué tanto hemos superado las dificultades? ¿Qué resultados nos están dando nuestras decisiones? Ese es el punto de proceso en el que nos encontramos, ¿no? Si usted, por ejemplo, dice, vea, yo escucho la palabra de Dios desde hace 20 años y hace 20 años yo era un hombre pobre y ahora sigo más pobre, entonces algo está pasando, algo está pasando, ¿sí? Y le hablo de una realidad material, ¿sí? Entonces algo está pasando porque si usted se ha preocupado por conocer de Dios y hace 20 años era una persona pobre, entró en este proceso de vida en abundancia que es la que Dios nos propone, y 20 años después usted sigue siendo un hombre pobre, algo está pasando. El proceso de Dios no está fallando. A lo mejor no estamos como deberíamos estar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se entiende que uno, cuando se encuentra en un punto en el proceso, uno puede mirar retrospectivamente y ver lo avanzado, lo superado, lo ganado, ¿no es cierto? Lo mejorado. Uno tiene que mirar atrás, porque si yo, por ejemplo, tengo 31 años en el Evangelio, voy para, no, sí, no, 32 años en el Evangelio. Perdón, voy para los 32 años en el Evangelio. Noviembre de 1991 es mi fecha de mi segundo nacimiento, 17 de noviembre de 1991. Acabamos de culminar el noviembre del 22, entonces son 31 años. Voy para los 32 años y Dios me da salud y vida. Si yo veo mi mirada 31 años atrás, cuando conocí de Cristo Jesús, todas mis condiciones, anímicas, físicas, económicas, emocionales, sentimentales, relacionales, con familia, etcétera, etcétera, la situación laboral de aquel entonces versus la de hoy, todo. Y yo veo que he retrocedido, que me he estacionado, ¿sí? En algunos aspectos, que no he mejorado, que no he superado, algo está pasando. Entonces uno tiene que ver el punto del proceso. Y en el punto del proceso, Pablo es sensato y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Yo sé que sí he caminado mucho, pero sé que falta también mucho por caminar. ¿Sí? Yo sé que de donde partí eh, no fue precisamente mi mejor punto de partida, pero veo que he avanzado, veo que he logrado algo, ¿no es cierto? Entonces, eso es necesario que nosotros consideremos siendo muy sensatos, al saber si en algunos aspectos de nuestras vidas nos hemos conformado, nos hemos acomodado, nos hemos estacionado, ¿sí? Y bueno, hay que tomar cartas en el asunto si así fuera. Lo ideal, lo esperado y quizás también en muchas áreas de nuestras vidas veamos que hemos caminado y que gracias a Dios seguimos
caminando. Y el último punto, el último aspecto, es que él dice, bueno, vea, para poder seguir hay que tomar una decisión que a veces no es tan fácil en la vida. Y es, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Dejar muchas cosas de nuestro pasado, a veces nuestro pasado ancestral o a veces nuestro pasado inmediato, no es fácil, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, esas cosas que quedan pendientes y que no resuelven nuestras vidas y que nos detienen y que son un tropiezo y que se vuelven una carga, nos va a llevar a estacionarnos, nos va a llevar a no poder avanzar. Y si avanzamos, avanzamos tan lentamente que igualmente estamos retrocediendo. Entonces, olvidando lo que queda atrás. ¿Hubo dolor en el año anterior? Claro que hubo dolor. ¿Poco? No, no, no. ¿Hubo quebranto? ¿Hubo desilusión el año anterior? Terrible. Hubo mucha desilusión el año anterior. ¿Hubo lágrimas por metros cúbicos? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Postrarme en mi dolor, en mi quebranto? No. Hay que olvidar lo que queda atrás y seguir hacia el futuro, caminando. Porque algo he logrado, pero sé que hay un camino por delante que hay que seguir. ¿Sí? ¿Cómo se llama este último punto? Lo he llamado continuar firmes. Continuar firmes. Tomemos decisiones, no nos detengamos. Vamos para adelante. Dios está con nosotros. Cójase de la mano, no se suelte. Búsquele en todo tiempo y vamos a ver cómo los días van a cambiar. No para el mundo, sino para los que estamos aferrados a Dios y caminamos con una meta. Caminamos con un propósito, caminamos siempre con la mira en el objetivo. Que Dios nos bendiga poderosamente una vez más, hoy, mañana y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy levanto a ti mis manos y te alabo.